Juan Carlos Roque García, de Cuba. Bienvenido, Hola, muy bienvenido a Cambio. hola Luz Estela. Agradecido por la invitación de compartir contigo estos minutos y con la audiencia. Juan Carlos Roque García nació en Guya de Melena, La Habana, Cuba. Qué nombre tan espléndido, de verdad, como todo lo cubano. Es periodista. Su perfil dice que es un caballero andante de la radio. Se ha empeñado en contar historias del común, comparte sus experiencias como documentalista, audiovisual y docente en el proyecto Roque Media Consulting. Desde 1995 a 2012 fue redactor y coordinador de programación del Departamento Latinoamericano de la llamada Radio Netherlands. Anteriormente trabajó en Radio Rebelde y otras emisoras cubanas. Juan Carlos Roque ha publicado 6 libros: Novela Entre Habanos, Círculo Rojo, Roque Libros, parte 3, parte 2, Cuba, el éxodo del 80, Lady Tavares, Amo mi soledad, del cual vamos hoy a conversar, porque Juan Carlos se encuentra en Medellín presentando este trabajo. Nunca me fui, además, porque él nunca se ha ido de La Habana, ¿verdad? Cartas de una madre también, con Círculo Rojo. Y cómo Cuba puso a bailar el mundo, y lo recuerdo esto muy bien porque vamos a dar inicio a esta charla, porque la primera vez que yo me encontré con Juan Carlos Roque, estaba con un fajo de discos absolutamente inusitado, bellísimo. Ya habían pasado una legión impresionante de músicos que dieron en llamarse Buenavista Social Club, que habían pasado por el Teatro de Le Carré y que con Ray Cooder habían entrado por La Habana Vieja, y todo había vuelto a sonar de una manera que él, como siempre, había documentado. ¿Por qué? Comencemos por ahí. Gracias, Luz Estela. Mira, todo fue fortuito, si es que vamos a comenzar por los orígenes, por la génesis de esa agrupación cubana que puso a bailar al mundo y de la que fui testigo en parte de ese inicio. Trabajaba yo en Radio Nederland por entonces, y en Cuba ya se cocía o se cocinaba la posibilidad de hacer un disco de Ray Cooder con músicos de Cuba y de Mali. Lo que sucede es que los músicos de Mali nunca llegaron a Cuba por problemas de visado y, digamos, trámites. Y al estar ya Ray Cooder en La Habana, Juan de Marcos González, que es el director que fue en su momento director del Buenavista, pues aglutinó a un grupo de grandes músicos cubanos que ya estaban desvinculados, jubilados, olvidados también, olvidados porque hay que reconocerlo, y se dio esa mixtura entre ellos y la posibilidad de que Ray Cooder participara en las grabaciones de un disco icónico, que es el del Buenavista Social Club. Ese disco abrió un diapasón muy grande, se escuchó en todo el mundo y lo acompañó una gran película documental de Wim Wenders, el cineasta alemán, que fue quien un poco catapultó el éxito de los músicos cubanos
en este proyecto. Y digo proyecto porque eso ha sido y fue el Buenavista Social Club. Nunca fue una orquesta. De hecho, los 3 grandes conciertos en los que sí estuvieron todos los músicos, 2 se desarrollaron en Holanda, de ahí que yo estuviera tan cerca de ese proyecto, y 1 en el teatro, en el City Hall de Estados Unidos. Entonces, esos fueron los 2 conciertos con los que se presentó al mundo este proyecto. ¿Qué pasa? Que yo estaba trabajando en Radio Nederland y ya estaba el boom del Buenavista. ¿Y qué pasa? Que a nosotros se acerca una representante de ellos en Holanda, Ellie Silframs, con la idea de hacer unos programas en los que se hablara con los músicos y se contara su verdadera historia. Porque aunque el documental de Wim Wenders los promocionaba, hablaba en sentido general de sus vidas, había que profundizar más de dónde venían estos músicos, sus raíces, su formación, que en muchos casos fue algo muy particular y que creo que lo mejor es que los televidentes y la audiencia que tenemos ahora en este momento traten de buscar ese libro que está en Amazon y voy a dar una primicia. Ay, qué Muy bien. pronto, es muy probable que para el año próximo se edite en Medellín este libro, es decir, se haga la 4ª edición del libro del Buenavista. Y Qué esto bien. va a estar a cargo de la editorial Grámata, que es además una librería aquí en Medellín, donde presenté el libro que me trajo de vuelta a Medellín esta vez, que es el de Lady Tavares. Pero hablando del Buenavista, yo me di a la tarea de entrevistar a todos estos músicos en diferentes escenarios del mundo. ¿Lo recuerdas, no? Me fui a La Habana, me fui a Bélgica, me fui a Alemania, me fui a España y fui conformando este grupo de entrevistas que dieron lugar a una serie radiofónica con 10 programas en los que ellos hablan de sus vidas y se escucha su música. Esto fue un suceso radiofónico muy importante en ese momento. Estamos hablando ya del año 2000 y esta serie llega a escucharse en más de 500 emisoras de América Latina, que eran emisoras afiliadas a Radio Nederland. Te podrás imaginar el impacto que tuvo. Bueno, con Inmenso, el sí. paso, sí, fue muy intenso, sobre todo aquí en Colombia, que había muchas emisoras en Colombia que estaban afiliadas a Radio Nederland. Bueno, Sí. pues con el paso del tiempo, esa agrupación tuvo un éxito extraordinario en el mundo entero. Cuando en el 2015 se anuncia que la agrupación va a finalizar y que se va a desintegrar por el hecho natural de que muchos de los fundadores del Buenavista habían fallecido, habían quedado en el camino. Y entonces el Buenavista siguió de alguna manera trabajando. Ese proyecto siguió haciéndose, pero de manera individual. Cada músico del Buenavista representaba al Buenavista, pero desde el formato de, por ejemplo, Buenavista Social Club presenta a Omar Portuondo, presenta a Elías Ochoa, presenta a Compay Segundo, bueno, así sucesivamente. Porque además, Buenavista, ese proyecto se convirtió como en la gallina de oro, el huevito de la gallina, el huevito de oro de la gallina. Entonces se lo compartieron y los discos empezaron a aparecer de forma individual. Ya no aquel primer disco de Buenavista que siguió vendiéndose como pan caliente, sino ya también discos dedicados a cada uno de esos fundadores del Buenavista. Bueno, pasaron esos 20 años y me pareció que era importante despedir al Buenavista con un libro que contara sus historias. No había ningún libro hasta ese momento. Y lo que sí estaba era el documental de Wim Wenders,
estaba un libro de fotografías de la esposa de Wim Wenders, pero no vi un libro que contara las historias. Entonces yo me di a la tarea de esos mismos testimonios que alguna vez me dieron para las entrevistas y programas de Radio Nederland, llevarlos a un libro. Ese es el resultado del Buenavista y es un libro que ha tenido mucho éxito. Ha sido una de mis grandes satisfacciones como periodista, porque yo ahí lo que estoy es contando sus vidas. Yo no puedo olvidar esa frase de Ibrahim Ferrer cuando me dice, cuando estamos conversando y me dice, yo no sé hablar de mí, qué modestia es. Me erizo, me emociono, Nada menos porque que Ibrahim con todos, Ferrer. claro, con todos tuve momentos extraordinarios. Con Compay, por Sí. ejemplo, es la entrevista que más gocé, que más me divertí con él por sus Era un tipo ocurrencias. absolutamente divertido, Sí, coqueto, seductor, músico, bailador, todo, ¿verdad? todo, Compositor, todo. una Compositor, claro. leyenda, Sí, una una leyenda. leyenda. Bueno, todo este Sí, marco, Juan Carlos, porque es quizá el marco de tu vida. El marco de tu vida primero se escribe, porque no podemos sentarnos frente a un micrófono, y eso lo sabemos. ¿Y cómo no lo va a saber un cubano con esa tradición radial tan importante, con esa tradición literaria tan importante? Pensar el sí, guión, bueno, escribir ajá, el guión, documentar el guión. Y ese documentar nos lleva al más maravilloso ejercicio con el cual se concibe hoy la literatura, que es un extraordinario maridaje entre periodismo y literatura para documentar, ¿verdad? Pero así es. escúchame que te interrumpí. ¿Qué querías decir? No, precisamente eso, de que me he Sí, dedicado mis libros, más que eh, una literatura, una narrativa muy, sí, pero muy específica, mis libros, casi todos, excepto la novela Entre Habanos, de la que en algún momento voy a sí, hablar, sí, eh, sí, sí, todos esos libros están basados en historias de vida real, son testimonios de sí. vida que yo he llevado de lo que es el documental sonoro en la radio a la literatura. Porque el libro, por ejemplo, de Cuba, El Éxodo del 80, está basado en una serie radiofónica que hice 20 años después. Porque además yo soy un periodista que insisto en investigar los temas, profundizarlos, eh, acariciarlos, repasarlos, y en un momento determinado de ese seguimiento ya encuentro el momento para poder sentarme y escribir sobre lo que yo he recorrido con ese tema hasta ese momento, como es el caso del Buenavista Social Club, como es el caso de Lady Tavares y este que me ocupa ahora, del que te estoy contando, que fue un, un reencuentro con personas que se habían ido de Cuba 20 años antes, en 1980, cuando se produjo aquel Éxodo, proceso, aquel éxodo que se fueron 125,000 cubanos por el puerto de Mariel hacia Estados Unidos, en sí, barquitos, en embarcaciones. Los en familiares llantas iban a Cuba a Ujú, buscarlos, ¿no? Bueno, pues 20 sí, años después yo dije, ¿qué ha sido de estas personas? Y me fui primero a Cuba para ver qué había pasado en Cuba. Después me fui a Perú, donde unas 800 personas que nunca salieron de la sede diplomática de Perú en La Habana, que no retornaron a sus hogares con el permiso que les había dado, el salvoconducto que les había otorgado el gobierno cubano, se quedaron ahí. Y ellos fueron los últimos en salir de Cuba, mientras todas las otras personas se fueron vía marítima. Ellos se tuvieron que ir a Perú porque fue la embajada
que fue la que los recibió y donde hubo este suceso extraordinario. Bueno, pues entonces estuve allí con los cubanos 20 años después y fui a Estados Unidos, porque ahí estaban también los Marielitos, ¿no? El libro es una historia de ese suceso, pero basada en solamente 3 personajes. Uno en Cuba, uno en Estados Unidos y otro en Perú, acompañado de otras personas también, ¿no? Pero en eso se basa ese libro. Y es también, digamos, la relación entre unos y otros desde los diferentes puntos que he citado. Es un libro que llama a la reflexión, un libro muy actual, porque cada día son más las personas que emigran de Cuba por necesidades económicas. Ojalá no se repitiera nunca más una situación como esta, pero lamentablemente la vemos a diario, la cantidad de cubanos que salen vía los volcanes, vía Nicaragua, incluso vía Colombia, Panamá, Venezuela, y van hacia Estados Unidos atravesando México hasta llegar a la frontera y demás. Bueno, ese es un libro que cuenta historias reales, historias que yo primero conté en la radio. Entonces, sí, mi vida es eso, contar historias, son relatos testimoniales que han sido llevados ahora al mundo de la literatura. Pero con una particularidad, que todos mis libros también se pueden escuchar, y no es que sean audiolibros, sino que dentro de mis libros hay códigos QR donde el lector va a escuchar la voz del protagonista en algún momento de la lectura. El concepto oír para ver podría ser. Es lo que oír para ver, y por qué no oír para leer. Devolvámonos Buen eslogan. a la lectura, porque un texto como el que Juan Carlos Roque está presentando en Colombia, llamado Lady Tavares, nada menos amo mi soledad, tras las huellas de la vendedora de rosas, que él nos está en este momento mostrándolo. Es un libro de no ficción, es testimonial, es indagatorio y es una pesquisa periodística. Es un buen guión periodístico, es un buen guión literario que ahora galopa incluso por la nube. ¿Por qué? Juan Carlos Roque conoce a Lady Tavares en el Festival de San Sebastián cuando ella ya está pisando las alfombras rojas. Ya han pasado muchas cosas en su vida, ya Víctor Gaviria la ha encontrado vendiendo rosas en la calle y ya demasiado ha pasado en su vida, pero en acercarse a lo sensible, a lo humano, Juan Carlos llega a ella y han pasado 20 años y esa pesquisa no ha terminado. ¿Por qué? No ha terminado porque Lady sigue en mi proyecto de investigación. Lady la conozco con 13 años en el Festival de San Sebastián, como decías. Fui a cubrir por Radio Nederland ese suceso, ese evento de categoría A en el mundo, uno de los festivales más importantes. Y ahí yo conocí a Lady y a sus compañeros de la película. Trabajé la información para Radio Nederland, hice programas con ellos, pero a mí siempre me quedó ese bichito, como que te dice, ¿qué va a pasar con estos muchachos cuando regresen a Colombia? ¿Qué va a ser de sus vidas? ¿Cómo se va a enrutar? ¿Cómo va a transcurrir de ahora en adelante la vida de Lady Tavares, que digamos es la protagonista principal de la vendedora de rosas? Entonces me di a la tarea, que es lo que ya te contaba anteriormente, me gusta dar
continuidad, seguimiento, investigar con toda profundidad los temas. Y vine hasta Colombia 3 años después, en el 2001, a hablar con Lady Tavares. En ese momento ya tenía 15 años, tenía en brazos a su primer hijo, cuando la entrevisté en su casa en Bello. Y fue una entrevista muy amorosa, muy tierna, como siempre es con Lady Tavares, porque debo decir que tiene una ternura impresionante, que es extrema, ¿no? una mujer que, a pesar de todas esas espinas que han habido en el camino, como también ha habido rosas, y de esa vida tan Brillante y difícil que sensible, ¿verdad? exacto, brillante y sensible, pero tan difícil que le ha tocado vivir, ¿ya? Entonces, yo vengo a ese primer encuentro con ella, me voy muy esperanzado, me voy con ánimos y me voy con un material sonoro debajo del brazo a compartirlo con mi audiencia mundial de Radio Nederland. Ahí es que nace la serie radiofónica Cine Latinoamericano, Rarezas y Entretelones. En esa serie se dedica un capítulo especial al cine de Colombia, en particular al cine de Víctor Gaviria y a la actuación de estos niños de la calle. Actores naturales, como ya sabemos ya. A lo Pero que ¿qué se pasa? llamó actores naturales, ¿verdad? Exactamente, se llamó Actores Naturales porque justamente la película es una película documental en la que ellos se interpretan a sí mismos. Entonces, ahí es cuando sigo dando continuidad a este proceso de conocimiento, de descubrimiento de la vida de Lady Tavares, de algunos pequeños emprendimientos que desarrolla por esos años, su participación en una telenovela que se llamó La Guerra de las Rosas. Es decir, yo iba en mis programas culturales de Radio Nederland transmitiendo algunos momentos de Lady Tavares, hasta que desafortunadamente ocurre aquel suceso que fue muy triste, no solo para ella, sino para muchas personas que la quieren y la admiran mucho, que fue cuando se produjo el homicidio de un taxista en Medellín y ella fue acusada de ese de ese delito, homicidio. de ese Bueno, homicidio, claro. Entonces, venimos ¿qué pasa? sí, No, pero para terminar, yo sí, seguí claro. investigando y di continuidad al trabajo. Y de eso trata el libro, de cómo en 20 años yo fui acompañando a Lady Tavares desde la distancia y desde cerca también, porque yo vine hasta la cárcel, el Buen Pastor, a entrevistarla, que Sí, sí, conseguí sí, los sí. permisos, que fue dificilísimo, que agradezco aquí públicamente a José Fernando Londoño, un gran amigo, un gran colaborador de Radio Sí, Nederland, sí, sí. psicólogo, profesor destacado Que aquí nos, en que nos, Medellín. que nos puso en contacto con todo esto. Exacto. Un hombre muy sensible, gran deportista, mejor amigo y todo lo que se pueda decir maravilloso de él, trabajando intensamente en esa ciudad pulsante, vibrante, difícil, bellísima, Con muy lindos que se proyectos, llama Medellín, con con muy hermosos lindos proyectos. Muy proyectos. bien. Sí, sí. Venimos de una lady de Viña del Mar, de presentarse en Bratislava, de la misma Habana, incluso en el Festival de Cannes, un templo del cine. Pero en el prólogo de esta historia se dice que las luces se apagan, que las alfombras se recogen, que las escenografías se desbaratan y Lady vuelve a una realidad abrumadora que se llama la calle, que se llama la vida del olvido. Y esa vendedora de rosas, por esa acusación que para muchos no tiene sentido,
y que sus amigos han defendido, entra en la cárcel. Víctor Gaviria cree que no ha cometido ese crimen. Juan Carlos Roque cree que no ha cometido ese crimen. Pero Colombia es un país de chivos expiatorios y Juan Carlos Roque lo dice claramente. ¿Por qué? Así lo debe decir un periodista, además. Sí, lo digo claramente porque yo no voy por el mundo de manera superficial. Yo profundizo en la investigación de las historias. Yo contrasto, yo busco fuentes aquí, fuentes allá. Y todo indicaba de que ese crimen no lo había cometido Lady Tavares. Lady simplemente fue el chivo expiatorio de todo este asunto. Y como que se enseñaron con ella, tanto la justicia como los medios colombianos que no supieron llevar dignamente esta información a la audiencia. Y de eso también se habla en este libro. Este libro es un repaso a lo que le sucedió a Lady después de la película hasta la actualidad. En realidad no es hasta ahora, 2023, porque este libro se hizo en el 2018. Íbamos a presentarlo aquí en Colombia en 2019, vino la pandemia y fue, digamos, aplazada esta presentación hasta que hoy estamos cumpliendo moralmente con Lady. Aquí estoy y he tenido ya 2 presentaciones. Hoy tendremos la tercera presentación, que para cerrar es en Bello, su tierra, donde nació, donde va a compartir con la familia, donde va a compartir con los amigos. Bueno, de eso trata el libro, como te decía, de cómo se manejó la vida de Lady y todo este proceso en los medios de comunicación. Y en parte también cómo fue, déjame ver cómo pongo el libro que se pueda ahí mostrar. Estamos ¿Cómo fue? muy bien, sí. Ahí está bien. Pues, ¿cómo fue ese tratamiento que se le dio a la información de Lady desde que fue internada en la cárcel hasta que salió? Y cómo se convirtió eso en un tema como de telenovela en los medios de comunicación. Más que profundizar, investigar y buscar las causas y buscar también la resolución de ese problema. Desde los medios internacionales. Sí. Sí, perdona. Y con esto termino. Desde los medios internacionales se hizo otro trabajo diferente. No digo que aquí en Colombia no se haya hecho. Te puedo poner ejemplos muy puntuales, como el periodista Edgar Domínguez, que por cierto es autor del primer libro, exacto, del libro La niña que vendía rosas, dedicado a Lady, que es toda la vida desde que nace hasta que entra a la cárcel. Desde aquí envío un saludo a Edgar Domínguez, que es un gran periodista y escritor colombiano, con quien pude compartir en la primera presentación de este libro. Yo hablo de Edgar aquí. Edgar incluso colaboró con este libro. Esta foto que ven de portada es cedida por Edgar Domínguez para esta edición del libro de Lady. La de atrás sí es una foto mía cuando la entrevisté en su casa en Medellín para este libro, pero la portada es justamente una foto de Edgar Domínguez donde ya se ve a Lady en uno de los emprendimientos, que es Lady Rose, que es la venta de ropas ocasionales, de prendas ocasionales, y que ella trató de sacar adelante. Pues nada, te decía eso, que el libro resume eso, investiga, porque yo cuando voy a entrevistar a Lady en el 2015, que está en su casa, que acaba de salir de la cárcel, yo le muestro, yo voy con una tableta y con mi móvil y le muestro a Lady lo que se dice de ella y lo que se dijo durante su ausencia, es decir, durante ese periodo en que estuvo en la cárcel. Entonces el libro habla de
de ese conocimiento de Lady a través de lo que hay publicado de ella internacionalmente, que ella desconocía. Y sin saberlo, ella me confiesa, ya cuando ella ve todo este material que le muestro, me dice, sin saberlo, yo estaba acompañada, porque ella nunca lo supo en la cárcel. Pocas veces tuvo comunicación con algunos medios internacionales. Y fue muy emocionante, porque es un documental. Este documental sonoro se llama a sí mismo, Lady Tavares, Amo mi soledad. Y ese documental se ha convertido ahora en un libro y que pongo en manos de los lectores colombianos y del mundo con códigos QR, reitero, con los que podrán leer mi libro, pero a la vez escuchar y ver incluso materiales de video, hasta la propia película de Víctor Gaviria. Es decir, el libro lo que hace es aglutinar todo este trabajo que se hizo con Lady desde la película hasta que sale de la cárcel. Y está primero, que está en un capítulo que se llama Casa por cárcel, ya en prisión domiciliaria, hasta ya después que queda finalmente libre. Juan Carlos, pareciera que seguimos hablando de una niña, porque Lady tiene cara de niña dulce, que ha sido fragmentada, victimizada, vulnerada, con muchas veces incluso sin rosas para vender. Ya hablamos de que estuvo acusada de un crimen que parece que no cometió, usada por los medios de comunicación incluso para que ella expresara muchas de las cosas que estaba aprendiendo a vivir. En algún momento ella misma quiso llamarse Lady Di, habló de entenderse como una lady, de sentirse como una lady, de ser una mujer, de incluso elegir una sexualidad y comunicarla, de hablar de sus derechos, de parir hijos en la cárcel. Todo esto está aquí, en el discurso de su soledad. ¿Por qué? Sí, justamente el libro profundiza en esos momentos de la vida de Lady. Y sin dar muchos spoilers, yo anoche en una de las presentaciones hablaba de el momento en que Lady habla del perdón. Y es uno de los momentos más hermosos del libro. Sí. Cuando ella perdona es de lágrimas, sí. Sí. Es fantástico poder sentir eso. Exacto. Yo vuelvo a estremecerme porque Lady tiene la capacidad de perdonar a quienes sí cometieron ese delito, ese homicidio. Pero no solo eso. Este libro habla de esa soledad que siente ella cuando yo la visito. Es más, mira, si me lo permites, te voy a leer solamente un párrafo del libro. Fantástico, así empieza. Estamos para escucharte. Mira, además está explícitamente bien escrito. Mira el prefacio. Bello, Medellín, Colombia, mayo de 2015. Un dispositivo electrónico ciñe su tobillo derecho y le impide dar un paso fuera del perímetro marcado por el Instituto Nacional Penitenciario de Colombia, INPEC. Por eso Lady Tavares no puede salir a recibirme y me abre la puerta desde el piso de arriba, a donde subo por la escalera. El ingenio carcelario utiliza tecnología de radiofrecuencia y transmite señales a una caja instalada dentro de la casa que a su vez se comunica con el Centro de Monitoreo de Bogotá. Si intentara quitárselo o alejarse del área permitida, se activaría la alarma. Eso es un cronista. Gracias. Me llamo Lady Tavares
Nací el 31 de mayo de 1982, pero desde los 12 años pongo Lady cuando escribo mi nombre, como Lady Di. Así me conocen todos, también usted, mi rey, desde que nos vimos por primera vez hace casi 20 años. Lo sabes muy bien. Mi vida es una película. Son historias contadas en la radio, en libros y ahora también en una serie de televisión. Me dice, como disparándole a ese destino que la persigue, que la hace heroína sin saber a veces por qué y la deja desnuda a la vista de todos en un reality show sin fin. Es el inicio del prefacio. Entonces, Bueno, cuando subes esa es la y la condición. abrazas, Claro, claro, cuando claro. subes y la abrazas y la ves, como la Eso, viste en San Sebastián y como hablaste con ella y cuando las pesquisas continúan por tantos años, ¿qué vuelve a ocurrir en este periodista, escritor y en ella, sobre todo en ella, Juan sobre todo Carlos? en ella. Bueno, Sí, son momentos irrepetibles. Son momentos sí, que yo llevo aquí bien guardado en mi corazón y que agradezco a Dios, le agradezco también a Colombia, a ella personalmente, de poder contar con su amistad, porque lo que hay entre Lady y yo es eso, una amistad, un amor que surge a partir de la relación, del intercambio, de esa capacidad que tenemos los seres humanos para amar y para defender a quienes en algún momento han cometido un error, pero que no han sido ellos los que han cometido ese error. Es decir, sí, la relación conmigo, con Lady, se torna cada vez más tierna, porque Lady encuentra en mí, de alguna manera, y no me gusta hablar de mí, pero encuentra en mí ese comunicador que está haciendo llegar su palabra al mundo y sus preocupaciones, sus denuncias, porque en muchos de los programas que yo transmití, Lady denunció situaciones que no solo, digamos, eran de ella, sino de las internas de los penales donde estuvo, de las cárceles donde estuvo reclusa. Entonces, para mí, esto no tiene nombre, es algo único, es una interrelación que se da entre personaje y periodista, entre entrevistado y periodista, eh, siempre respetando los cánones que hay de por medio, pero es que cuando se investiga tanto y se profundiza y se contrasta tantas fuentes, no puedes estar equivocado, porque estás transitando por el camino de la verdad, estás tratando de llegar con esa verdad, estás tratando de borrar la mentira fabricada en torno a ella y su figura. Entonces, eso es muy importante para mí. Y para ella, cada encuentro conmigo es una emoción. A mí me duele que cuando estamos hablando de sus situaciones, en las presentaciones, ella recuerda, rememora momentos contados en este libro, que ella llore tanto. Con una persona se expresa así delante de un público y es capaz de transmitir ese dolor que todavía tiene por dentro. Eso no tiene nombre, Estela. Para mí sí. es el momento cumbre en que esa persona se desnuda, entre comillas, y se abre a quienes están ahí apoyándola. Porque Lady tiene eso, ya hablamos de su ternura, pero también tiene ese léxico, ese vocabulario, esa manera de expresar, de hacer llegar su mensaje, porque no es un mensaje cualquiera. Estamos hablando de una niña de la calle que apenas había estudiado, que ha logrado poco a poco. Ahora, por ejemplo, ya está terminando el bachillerato, pero es una niña de la calle
Y ya tiene un emprendimiento, además. ¿Sí? Exacto. Entonces, con esa capacidad que tiene para hilvanar su historia, para comunicarla, para hacer llegar lo que siente, lo que late en su corazón, y ese vocabulario tan hermoso que tiene para decir las cosas y para llegar al público, me lo ha demostrado siempre, porque los encuentros míos con Lady en Medellín, en Bogotá, porque yo hasta conseguí, en medio de ese proceso que vivía ella de casa por cárcel, llevarla a Bogotá a la presentación y al estreno de ese documental del que te he hablado. Siempre todos estos encuentros han sido tiernos, amorosos, pero constructivos. Yo siempre veo como que todo esto hace que ella se crezca más. Ella es un ejemplo de superación, es una guerrera, es una gente que Colombia debería querer, que los colombianos deberían admirar por lo que ha sido capaz de hacer en su vida y por esa fuerza de mujer, por ese carisma que tiene, ese amor que tiene por su familia, por sus hijos, porque es una madre extraordinaria. Sí, es una madre extraordinaria. Cómo ha guiado a sus hijos después que salió de la cárcel. Cómo sufrió ese encuentro con la familia y con los hijos, y del que se habla aquí en el libro, ese encuentro con ellos, que cuando salió ella de la cárcel, ella era para ellos como no habían convivido juntos, eran como una desconocida. Cómo ella fue poco a poco integrándose a la familia, ganándose el cariño de sus hijos, de sus hermanas, sus hermanos, de su mamá. Entonces, de todo eso se habla en este libro, porque son las cualidades de Lady las que tenemos que admirar. Y de hecho, el libro hace un llamado, porque no es fácil abrirse camino después de salir de una cárcel. El libro hace un llamado a que aquellas personas que puedan ayudar a Lady a buscar ese camino que todavía está buscando, porque hay emprendimientos que tienen resultado, otros no, bueno, que le den la oportunidad. Ella no pide limosna, no, ella quiere trabajar, ella quiere ser útil a la sociedad, ella quiere ser la Lady que siempre soñó. Ella está tratando de reconstruir su vida. Y yo creo que tanto la prensa seria como todas las personas que tienen la capacidad de ayudar y de solidarizarse pueden ayudar. Esa es la misión de este libro. También, sí, en esta historia también se respira, Juan Carlos, algo realmente importante para la humanidad. Y es entender la amistad como la más importante de las relaciones humanas. Lady lo entiende así. Y a pesar de que ha sido tan agredida, a pesar de que se ha tenido que analizar hechos terribles alrededor de su vida, ella está ahí. Y ella no ha agredido a nadie con su historia, ni con lo que piensa de los demás. Esto es quizá muy importante. La amistad es para ella algo sagrado. Yo creo que sí. Lo demuestra este camino seguido hasta ahora. Lo demuestra la cantidad de seguidores que ya tiene en las redes sociales. Ella salió de la cárcel y no tenía ni idea de los avances tecnológicos que habían ocurrido durante 12 años en los que estuvo privada de todos esos avances. Cuando Lady sale de ahí, se encuentra un mundo nuevo, desconocido, que poco a poco va asumiendo, va aprendiendo. Hoy en día, Lady es una mujer que comparte
sus sentimientos, sus ideas, sus proyectos. La ves ahí activa en las redes sociales, hablando de los momentos que tiene de tristeza, de soledad, de la que habla en el libro, porque como toda persona, como todo ser humano, hay momentos en que tiene ella crisis en el sentido de que, vamos, que decae nuevamente y ahí estamos todos nosotros para apoyarla, para darle ánimo, para involucrarla en la medida de las posibilidades en nuevos proyectos, de que aprenda a andar este nuevo camino, de que no abandone jamás ese camino que la va a llevar finalmente a lo que ella busca, que es ser reconocida como una persona que quiere emprender y cambiar su vida. De hecho, lo está haciendo. Sí, la amistad para ella lo es todo. De hecho, en 2 de las presentaciones que hemos tenido, ahí han estado seguidores de ella, gente con las que ha tenido la posibilidad de establecer una amistad. Son amistades duraderas. Y hablando de la amistad, no puedo pasar por alto como Lady, ya estando fuera de la prisión desde hace 8 años, sigue pendiente de las que quedaron en la cárcel, de sus ex compañeras, las ve buscando ayuda para ellas, de cómo poder cooperar, buscar habituallamientos por aquí, por allá, esa solidaridad que tiene. Es que es un ser humano extraordinario, hay que reconocerlo y los medios tienen que reconocer eso. Y no hablar en otros todo lo que se ha términos dicho. y pensar en otros términos sobre ella, ¿verdad? Exactamente. Ya ella se ha entregado por completo. Ella ha reconocido su homosexualidad, habla de eso aquí en el libro, es otro de los pasajes en el libro. Es fantástica esa identificación, exacto. esa batalla consigo misma, es muy valiente, es muy honesta, es bellísima, ama lo que ama, se respeta a sí misma en eso. Y respeta a todos. Y respeta a todos. Juan Carlos, ¿percibiste desde siempre que ella debió primero entender que necesitaba estar sola consigo misma para poder entrar de nuevo en el mundo? Yo respiro mucho eso en esta historia. Debemos primero estar solos consigo mismos para poder entrar en el discurso del mundo, del otro y de los otros. Así mismo es. Yo creo que Lady ha dado ejemplo con esa actitud y ese proceder. Fíjate si yo respeto la intimidad, su intimidad, de que cuando en el 2015 yo vengo otra vez a Medellín y la visito, yo no la entrevisto, Luz Estela. Ya no fue una entrevista. No. Yo quería que Lady contara su historia y que mi micrófono la siguiera allí donde ella fuera en ese momento, en ese pequeño espacio en el que podía moverse, porque estaba todavía con lo que es el control desde Bogotá, es decir, ella tenía en el pie ese monitor. Ajá, entonces, ahí es cuando el micrófono capta todos esos sonidos, todo ese ambiente de donde vive y también el silencio y la soledad en que está ella. Sí. Acompañada por sus gatos, cosa de la que se habla aquí. Hay un capítulo precioso en el que se habla de sus gatos. Por favor, por favor, por favor. Ella tuvo 32 gatos en la cárcel. Cuidó de 32 gatos. Y después, y los gatos cuando salió sí en libertad, saben ser independientes y estar solos para poder estar con los demás. Los gatos no se dejan lastimar de nadie. Es muy difícil lastimar a un gato, ¿verdad? Muy difícil. Y esa ternura de ella, ese amor por los animales, en especial por los gatos,
tiene, yo creo que encuentra en ellos la fuerza para seguir adelante. Fíjate si es así, no voy a dar muchos spoilers, pero aquí ella cuenta el significado que tiene cada gato en ese momento, de los gatitos que están presentes y que son testigos de esa conversación, no de una conversación, sino de esa, de esa declaración de vida que hace Lady cuando yo vengo a verla en el 2015, cómo ella, porque el libro lo cuenta, tú lo viste ahí, cómo se da esto. Sí. Este libro se cuenta no desde el inicio al final, es decir, el libro no es así, no comienza por el principio, el libro comienza por el final y va hacia atrás. Entonces, yo le dibujo a ella un reloj y en los usos horarios le pongo los temas, porque yo no la voy a entrevistar. Yo quiero que me hables de tu vida, pero no quiero entrevistarte, Lady. Tienes que ser tú misma, como si estuviera tú haciendo tu historia, como conversando contigo misma. Entonces, ahí se produce esto que yo le llamo ir en contra de las manecillas del reloj. Y ella va contando su historia del presente hacia el futuro. Perdón, hacia el pasado. Perdón. Una arqueología. Una retrospectiva. Sí. Exacto, una retrospectiva. Pero todo muy acompañado de esos momentos que están en el libro y que te llevan a escuchar su voz en ese momento de la historia. Porque yo guardo todas esas grabaciones y están públicas. Entonces estos códigos QR te llevan a entrar de nuevo en esas declaraciones, en ella. Es decir, es un ir y venir. Es ir y venir a esos momentos de su vida que yo atrapé con el micrófono para Radio Neda. Eso es lo que hay. Juan Carlos, muy agradecidos por entender una clara muestra de lo que ocurre con las niñas que han vivido en la calle en Colombia. Es un trabajo excepcional y lo agradecemos mucho, y es muy importante comunicarlo al mundo, pero no puedo dejar de preguntarte lo siguiente: como periodista, como cubano, como humano, como hombre que, como todo cubano, la música hace parte de su naturaleza, y como dice el gran Chucho Valdés, podemos hacer una sinfonía de la pelada de una yuca y una pieza maravillosa llamada Bacalao con Pan, con una batería jazzística como Iraquere. ¿Cómo ves esa Cuba y ese olor y color y vaivén de La Habana de octubre de 2023, que tiene demasiados pulsos con el mundo? ¿Dónde está el color, la charol y el calor de una historia y de una guerra construida entre sedas, que es lo que le ocurre hoy a Cuba? Yo siento mucha tristeza. Estoy triste por Cuba. Sí. Por los cubanos. Pero a la vez, yo creo que no puedo pasar por alto el hecho de que, amén esa tristeza, el cubano sea capaz de seguir buscándole los aspectos hermosos de la vida, de seguir disfrutando, de seguir pachangueando, de seguir inspirados en esos cánones de la música que son los que acompañan al ser humano
que lo engrandecen, que lo hacen más tierno, más amoroso. Yo no he dejado de ir a Cuba desde que me fui de Cuba en el año 1995 hasta la actualidad, 2023. No he dejado de ir un año a Cuba. Te podrás imaginar el amor que tengo yo por Cuba. De hecho, Sí, uno de mis libros se llama Nunca me fui, y es un relato autobiográfico en la que la y mayor nunca parte te del vayas, libro, nunca te no me vas voy a a ir ir. nunca, no me voy a ir. Es un relato No nos autobiográfico, podemos ir. exacto. Ojalá mis experiencias de vida puedan contribuir a el buen entendimiento entre los cubanos, entre la reconciliación de todos los cubanos. Me duele mucho Cuba porque cada vez se fragmenta más. Me duele mucho Cuba cuando llego a La Habana y pregunto por un amigo y ya no está. No digo que no tengan derecho a emigrar y buscar mejores vidas, pero cuando tú abandonas el país por el simple hecho de tener que buscar la manera de sortear ese momento difícil que vive un país económicamente, en el que tienes que dejarlo todo atrás, emprender rumbo desconocido. Los cubanos están llegando a Estados Unidos a través de las vías inimaginables, Sí, peligrosísimas. sí, Y eso duele muchísimo, porque se ha ido del país la mayor parte de la juventud, gente que está preparada, que pudo haber tenido un mejor futuro en su terruño, en su propio país. Y creo que lo que pasa es que se sigue pensando en lo que fue la revolución inicial y su sí. proyecto, ¿ya? Y se sigue pensando en que vamos a continuar por esa vía. Y ya yo creo que es imposible. Lamentablemente es imposible. De que se hicieron muchas cosas buenas, la alfabetización, los programas de salud, de educación, es verdad. Pero económicamente el sistema nunca supo llevar al país por buen camino. No daba resultados, no da resultados y no dará resultados. Ujú. Yo sé que hay muchos factores externos, pero también están los factores internos. Sí, Como que hay que actualizarse y no podemos seguir pensando en cómo se pensaba hace 20 y 30 años, cuando además había un líder que la gente seguía y un líder que era capaz de buscar en algunos momentos soluciones a los problemas. Hoy en día son otras las circunstancias, no está ese líder, que mira, yo creo que mmm, más temprano que tarde se tendrán que también abrir alamedas para Cuba. Yo no estoy hablando de que hay un desastre, no, estoy hablando de que haya sobre todas las cosas un entendimiento y raciocinio para saber qué es lo que le conviene al país en este momento, en el que todo el mundo está abandonando el barco, como se dice. sí, de nuevo. Y, exacto. Y se Tuvimos, repite, y es un sí, ciclo. sí. Tuvimos una leve esperanza cuando vimos eh, entrar a Barack Obama con su familia por La Habana Vieja y a un hombre como Mick Jagger correr por La Habana Vieja con la bandera cubana. Eso yo no lo podía creer. eh, pero vino un nuevo gobierno norteamericano y una nueva realidad y una pandemia y seguimos preguntándolo. No te vayas nunca de Cuba, Juan Carlos. Lady Tavares, Amo mi soledad, un libro que genera preguntas, hurga en la memoria colectiva
acerca de los niños de la calle en Colombia. Perpetúa a la vendedora de rosas y refleja la realidad de quien no tiene nada y a la vez lo tiene todo, en una vida que parece de telenovela. La pesquisa periodística realizada durante 20 años por Juan Carlos Roque, su autor, hoy con nosotros, nos permite conocer a la protagonista de esta historia, quien a la vez da oportunidad de cuestionarnos cuán listos estamos para vivir con nuestra soledad y abre la puerta a la reflexión sobre lo que implica la libertad, la compañía y la ausencia, no solo física, sino también moral y afectiva de quienes nos rodean. Padres, hijos, hermanos, amigos. Lady Tavares, niña de la calle, actriz natural, estrella de cine, convicta por un crimen que no cometió y ya convertida en mujer, tras recorrer esos caminos de su borrascosa vida, asegura haber aprendido a amar su soledad. Gracias a José Londoño por permitirnos este contacto, por querer a sus niños en el fútbol, por seguir en sus escuelas de deporte, en todo lo que ama, en esta complicidad y amistad con Juan Carlos Roque. Todas las rosas del mundo para Lady Tavares y para ti, Juan Qué lindo. Carlos. Gracias, muchas gracias. Solamente reiterar de que el libro está a la venta aquí en Colombia en la librería Grámata de Medellín. El libro está disponible, se puede comprar online y creo que lo envían a toda Colombia, pero también se puede comprar directamente en la librería. Muchas gracias por esta conversación hoy para Cambio. Besos y rosas a todas. Gracias, gracias. Igual para ti, que eres un eterno amor. Gracias por tu obra. Gracias por tu obra también.